Bloomberg Ipanema y Moreira, Rodolfo Godoy de Palacios y Asociados, Mariana Bullrich de Nottinger y Armando, y nuestro moderador será Martín Benzadón de Marvalo. Martín es experto en propiedad industrial, su práctica se centra en el área de derecho de patentes, habiendo asesorado a empresas nacionales y extranjeras en temas de su especialidad. Se ha desempeñado como profesor de posgrado en propiedad industrial en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Palermo. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Austral y en la Universidad de los Andes. Ha sido investigador invitado en el Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Tributario, como así también en George Washington University Law School. Martín. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a este panel sobre redacción de reivindicaciones de patentes químico-agrícolas. Último panel de la tarde. Estoy acompañado por 3 excelentes panelistas. Como ustedes saben, el tema de las reivindicaciones de patentes es un arte. Es un delicado equilibrio entre darle al inventor lo que se merece, no darle menos de lo que inventó y al mismo tiempo no darle más de lo que inventó. Entonces el inventor presenta su invento a las oficinas de patentes y las oficinas de patentes tienen que asegurarse de reconocerle su derecho de propiedad justo, ni más ni menos de lo que inventó. Tan importante es el tema de las reivindicaciones para el derecho de patentes, que es prácticamente la parte central de la patente. Para los que hacemos juicios de patentes, antes de juzgar si existe o no una infracción, el paso previo es interpretar el alcance de las patentes. Es tan complicado saber qué cubre o qué no cubre una patente, que en el lugar donde existen más juicios de patentes en el mundo, que es en Estados Unidos, hay una audiencia que se llama la audiencia Marcus, donde se define el alcance de la patente. Muchas veces, una vez que se interpreta el alcance de la patente, se termina el juicio. Esa es la importancia de las reivindicaciones. Hay un juez muy conocido de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, que ustedes por ahí saben, se dedica exclusivamente a temas de patentes. Muchos de los jueces tienen formación técnica, que es una cosa típica en general para los jueces. Es el juez Rich, que tiene una frase muy conocida que dice: "The name of the game is the claim". En el tema de las reivindicaciones de patentes, a mí me gustaría que ustedes juzguen por sí mismos, cuando termine la presentación de los panelistas, si nuestras oficinas de la región están dando una protección justa o si están restándole protección al inventor. Porque como ustedes saben, la innovación es esencial para el desarrollo de las sociedades. Una protección injusta del derecho del inventor, es decir, una exacción de los derechos del inventor, es un atentado o un desincentivo a la innovación. Del mismo modo, una protección excesiva del derecho del inventor es un desincentivo a la competencia. Entonces, a mí me gustaría, y es una pregunta que le voy a hacer a los panelistas durante y al final de la presentación, que ustedes juzguen si consideran que en nuestra región tenemos un equilibrio adecuado. Y un elemento que quizás a ustedes les puede llegar a interesar o que pueden utilizar para juzgar: ustedes saben que el derecho de patentes tiene reglas bastante uniformes en todo el mundo. No hay mucho que inventar. Entonces es un parámetro bastante razonable ver qué se conceden en otros países del mundo para invenciones similares, porque la verdad es que una invención es una invención acá o es una invención en cualquier otro país del mundo. Entonces, si nosotros damos una protección mayor, no estamos haciendo lo correcto, y si damos una protección menor, también es un indicio de que quizás no estemos respetando el derecho de propiedad del inventor. Y la verdad que a veces yo tengo la preocupación de que en los países de la región estamos acostumbrados a demasiados atajos, a no respetar el derecho de propiedad, a no respetar el derecho de propiedad intelectual, y tengo para mí una opinión que puede llegar a ser o no ser compartida, que ese no es el camino del desarrollo, sino que es el camino de la decadencia.
Así que bueno, los dejo entonces ahora con los oradores. En primer lugar, se va a dirigir a nosotros el ingeniero Rodolfo Antonio Godoy González, de la firma Palacios y Asociados. Rodolfo es ingeniero químico graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se desempeñó como jefe del Departamento de Patentes en el Registro de Propiedad Intelectual durante 22 años, con lo cual la experiencia de Rodolfo es una experiencia como funcionario público de 22 años, y después se incorporó como asesor técnico de patentes en el estudio Palacio y Asociados. Es consultor de la OMPI para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Fue integrante del equipo negociador en los temas de propiedad intelectual del CAFTA y participó en la comisión para la revisión legal de dicho tratado y que trabajó en el proyecto de ley de implementación del CAFTA. En abril del 2007 recibió el reconocimiento AmChams Honor Awards for Intellectual Property Right Protection. Rodolfo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al comité organizador de ACIPI por haberme dado la oportunidad de participar aquí en estas conferencias de este seminario, y agradecer también la hospitalidad cálida que me han brindado todos los paraguayos. El tema que ahorita, como bien lo dijo Martín, vamos a tratar es un tema eminentemente técnico que tiene que ver con redacción de reivindicaciones del área de productos agroquímicos. Esta es una parte muy importante, ya que tenemos que ubicar, primero que nada, las reivindicaciones, ¿dónde las encontramos? ¿En qué tipo de documentos? Bueno, están dentro de los documentos de patentes. Prácticamente en diferentes partes del mundo se les denomina de diferente forma, ¿no? Reivindicaciones en Estados Unidos, en países de habla inglesa, dicen claims. ¿Cómo se traduce? Muchas veces este término dice reclamos. Lo que se reclama por derecho es, en fin, hay una serie de asunciones. Lo importante acá es tener claro entonces cómo vamos a definir para nuestros países qué es una reivindicación y dónde la podemos ubicar. Podemos ver claramente que el cuerpo técnico de una solicitud de patente está conformado por una descripción, por las reivindicaciones que acabamos de nombrar, por los dibujos que son necesarios para poder interpretar la invención para que se entienda, ¿verdad? Y por el otro lado, de un breve resumen que sirve para que se publique esta invención, ya sea en una gaceta o en forma electrónica. ¿Cómo vamos entonces a definir? Hay muchas definiciones de reivindicación, pero podemos prácticamente decir que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección de patente. Por lo tanto, son la parte más importante de todo el documento de patente, porque es lo que jurídicamente va a quedar protegido por ley. Deben de ser claras, concisas y deben de estar fundamentadas en lo que es la descripción. Básicamente, este tema es muy importante para inventores nacionales, porque evidentemente ustedes saben que empresas agroquímicas multinacionales pues tienen unos departamentos, ¿verdad? Unas divisiones de redacción de documentos de patentes que, bueno, cuando llegan a nuestros países, aquello está, como decimos en buen chapín, bien planchado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de inventores nacionales que no saben inclusive cómo empezar a redactar una descripción? Llegan a las oficinas de patentes? Bueno, yo les comento brevemente, en Guatemala, los examinadores de patentes de la Oficina Guatemalteca de Patentes, entre sus funciones, tienen el asesor, no el redactar, el asesorar técnicamente a los inventores nacionales, de manera tal que ellos puedan
primero que nada, pues presentar un buen pliego de descripción, ¿verdad? Y luego, lo que es más difícil, cómo redactar las reivindicaciones, que como vamos a ver a continuación, tiene como bien dijo acá Martín, es un arte la redacción de este tipo de cláusulas. ¿Por qué decimos que tiene que cumplir con claridad? Simplemente, las reivindicaciones tienen que ser claras. Si esto no fuese así, no puede compararse lo que se quiere proteger, la invención que se quiere proteger, con el estado de la técnica. Ustedes bien saben que en todas las oficinas de patentes hay examinadores de patentes especializados en cada área técnica que tienen que hacer un examen donde primero una búsqueda de antecedentes en el estado de la técnica para luego examinar ya en base a esos resultados y determinar, bueno, esta invención cumple con la novedad, sí o no, cumple con nivel inventivo, cumple con aplicación industrial. Pero si las reivindicaciones no son claras, no se puede hacer esta evaluación. También es importante que el público en general, no solo los examinadores, comprenda cuál es el alcance de esa protección, el alcance de esa invención. Y también es necesario que las reivindicaciones estén debidamente redactadas, debidamente formuladas, a efecto de que puedan ser traducidas a otros idiomas, porque ustedes saben que muchas veces en nuestra Latinoamérica vienen ese pliego de reivindicaciones en inglés y tienen forzosamente que ser traducidas al español para que puedan ser presentadas ante las diferentes oficinas de patentes de nuestros países. Si están mal redactadas y no son claras, entonces no menos se van a poder traducir al español. ¿Por qué la concisión? El requisito de concisión se debe aplicar tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones de manera global. La finalidad de este requisito es evitar que el pliego de reivindicaciones esté demasiado complejo en el momento en que le llegue el expediente a un examinador que va a hacer el estudio de fondo. También es importante analizar el número de las reivindicaciones, ya que dependerá de la complejidad del invento. Muchas veces yo me recuerdo haber visto invenciones que inclusive solo una reivindicación, es decir, una reivindicación independiente y es suficiente, pero no todos los casos son iguales. Hay que analizar, hay que trabajar, hay que redactar reivindicaciones caso por caso, invento por invento. Si también el caso es cuando un examinador está analizando este pliego de reivindicaciones, que hay una cantidad de reivindicaciones que realmente son independientes, que ahora vamos a ver la diferencia entre independientes y dependientes, lo lógico es que estas reivindicaciones independientes masivas realmente se puedan redactar como reivindicaciones dependientes, porque si no, pues prácticamente un examinador las objetaría por falta de claridad y de concesión, más bien de concesión. Luego, las mismas reivindicaciones es importante que estén sustentadas en la descripción. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Les voy a comentar. Muchas veces inventores nacionales llegan, dicen, bueno, sí, aquí está mi expediente ya armado, verá el folder, la carpeta, pónganme el número, la fecha, y bueno, cuando llega a examen de fondo, se dan cuenta los examinadores que un buen grupo de reivindicaciones no está contenida en la descripción. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ese grupo de reivindicaciones no va a quedar protegida por ley y prácticamente el examinador tiene la obligación de objetarlas. Tendrá que, en Guatemala, lo que sucede es que hay una entrevista entre el solicitante, entre el inventor nacional, entre el abogado que representa a la empresa solicitante y
el examinador, ¿no? Entonces ahí hay un acuerdo, se va explicando, se va detallando lo que se puede depurar, lo que se tiene que modificar, lo que se tiene que cambiar, y entonces de esa manera ya se va prácticamente limpiando, ¿verdad?, el juego de reivindicaciones, y se tendrían que eliminar las reivindicaciones que no están sustentadas en la descripción o en el capítulo descriptivo. Bueno, además de esto, ¿verdad?, cómo debe estar conformado una reivindicación, o sea, de qué partes consta una reivindicación, porque no es una sola redacción directa o un solo cuerpo, se divide en dos. Tiene un preámbulo y lo que se denomina una parte caracterizadora. El preámbulo, introducción, es en el que se indica realmente cuál es el objeto de esa invención, que definitivamente muchas veces, o en la mayoría de las veces, coincide con el título del invento, y además son todas aquellas, contiene aquellas características técnicas que, aunque ya son conocidas, son necesarias para la definición de los elementos que se van a proteger. O sea, esa parte, como quien dice, no contiene el know-how todavía de la invención, es como una introducción. Luego tenemos lo que llamamos la parte caracterizadora. Aquí es donde está la parte sustantiva de la invención. Esta parte define las características que, en combinación con el preámbulo, se desean proteger, es decir, que es la parte principal, la parte medular de la reivindicación, por cuanto define elementos, combinación de elementos o agrupación de los mismos, que realmente constituyen aquel aporte técnico que reúne las condiciones de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial, que realmente al final le van a dar el mérito del título de la patente. Aquí yo les he puesto, he tratado de poner ejemplos de reivindicaciones bastante sencillas, porque tenemos en el área sobre todo de química, de agroquímica, de productos farmacéuticos, tenemos realmente reivindicaciones muy complejas. Pero por ejemplo aquí miran ustedes, dice, esta sería una independiente: composiciones herbicidas caracterizadas por contener el componente herbicida A y el componente herbicida B, en donde estas composiciones contienen el componente A y el componente B en una relación en peso de 1:200 a 200:1. Luego vamos a ir profundizando en las demás formas y categorías de reivindicaciones y dando ejemplos. De hecho, tenemos dos categorías de reivindicaciones: las reivindicaciones que se denominan de producto y las reivindicaciones que se denominan de procedimiento. Las que son de producto se refieren prácticamente a compuestos, a composiciones, a equipos, a dispositivos, a aparatos. En cambio, las reivindicaciones que son de procedimiento más bien se refieren a procedimientos de obtención de una composición, a procedimiento de obtención de un compuesto agroquímico. También puede ser que se refiera a una metodología para utilizar o aplicar un cierto o determinado compuesto o composición. Aquí vamos a entrar un poco en más detalles y vamos a ver que esto dedicado a Guatemala, porque yo sé que hay muchas jurisdicciones donde reivindicaciones de aplicación o uso no son permitidas, pero en Guatemala, para lo que es productos agroquímicos o el tema de agroquímicos, no hay exclusión de patentabilidad para el uso o la aplicación de un producto agroquímico de una composición. Entonces tenemos tres tipos de reivindicaciones: reivindicaciones de producto, reivindicaciones de procedimiento y reivindicaciones de uso o aplicación de los mismos.
respetando, como les digo, las otras jurisdicciones donde tal vez habrá alguna exclusión o prohibición en al respecto de uso o aplicación. Acá tienen ustedes un ejemplo de una reivindicación de producto. Dice, una composición para la protección de cosechas frente a organismos patogénicos que comprende goma caraya en combinación con al menos un derivado de carbohidratos naturales. Aquí venimos con un ejemplo que es más bien de procedimiento. Un método para la aplicación, fíjense bien, para la aplicación de composiciones para proteger cosechas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 13, en el cual las composiciones se aplican por inmersión, por pulverización o por pintado. Luego tenemos por último una reivindicación de uso, que sería, y directamente empiezan así algunas, ¿no? Uso de una composición según una de las reivindicaciones, y vuelvo a repetir esto, ustedes me van a saber por qué, de la 1 a la 13, para la protección de cosechas mediante el control de microorganismos patogénicos de dichas cosechas. Luego vamos a hablar también de que hay, así como hay categorías de reivindicaciones, también hay tipo de reivindicaciones. Este tipo de reivindicaciones se subdividen en dos: reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes. Y yo les traigo otra más todavía, que son las reivindicaciones múltiples dependientes. Una reivindicación independiente define todas aquellas características esenciales del invento y es autosuficiente. Es posible en un pliego de reivindicaciones encontrar no solo una, pueden ser varias reivindicaciones independientes. ¿Esto por qué? Porque puede ser, digamos, en una invención de un producto farmacéutico, una composición farmacéutica, resulta que primero está la reivindicación número 1 independiente, que se refiere a la composición agroquímica. Pero de pronto por ahí en la reivindicación número 10 nos vamos a encontrar con el procedimiento de fabricación de esa composición agroquímica. Y puede ser que esa solicitud de patente contenga todavía otro procedimiento diferente, ¿verdad?, paralelo, para también la obtención del mismo composición agroquímica. Entonces ya vamos por 3 reivindicaciones independientes, y por último podría ser que tuviéramos algo más ahí, o sea que no solamente se limita a una reivindicación independiente como uno lo podría analizar. Luego, la reivindicación dependiente. ¿Cómo entendemos por una reivindicación dependiente? Simplemente estas hacen referencia a una anterior y contiene, obviamente, todas aquellas características de esa anterior o de esa primera reivindicación. Pero estas reivindicaciones dependientes son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellas lo que realizan en el capítulo reivindicatorio es limitar cada vez más el alcance de la invención, porque resulta que la primera reivindicación es la general, la global, donde realmente el inventor, el solicitante, no pudo entrar en detalles porque no alcanza las líneas, ¿verdad?, y no habría claridad para poner ese contenido en la primera reivindicación. Entonces, las demás reivindicaciones dependientes le permiten al solicitante, al inventor nacional, ir ya especificando cada vez más características, como por ejemplo rangos de temperatura de un procedimiento, me refiero, rangos de presión,
tal vez algún tipo o tipos de catalizador que se utilizan en ese procedimiento de fabricación, y por consiguiente ya cada vez más se va estrechando, limitando, como se diga, el alcance de una invención. Entonces son demasiado importantes estas reivindicaciones en todo el pliego de las mismas. También hay otra característica que es muy importante tomar en cuenta, que este tipo de reivindicaciones realmente, en el momento en que un examinador diga, bueno, la independiente realmente no cumplió con novedad, o no cumplió con nivel inventivo, o no cumple con A y B, ¿verdad? Entonces el resto de las reivindicaciones dependientes tampoco van a cumplir con estos requisitos, porque dependen de esa primera reivindicación. Aquí tenemos, miran ustedes, ejemplos de reivindicación independiente y de reivindicación dependiente. La primera sería la independiente, dice: composiciones herbicidas caracterizadas por contener el componente herbicida A y el componente herbicida B, en donde estas composiciones contienen el componente A y el componente B en una relación en peso de 1 a 200 a 200 a 1. Ahora vamos a ver cuál sería una reivindicación dependiente de esta independiente. Sería la número 2. Composiciones herbicidas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizadas porque la relación en peso entre A y B de los componentes A y B se encuentra en el intervalo de 1 a 20 a 50 a 1. Si ustedes se dan cuenta, los rangos de la reivindicación independiente fueron como más amplios definitivamente, porque es la primera, la principal. Pero como bien les decía, la reivindicación dependiente va a ir estrechando, limitando el alcance de la invención, hasta de pronto que podría poner exactamente la cantidad exacta de A, podría ser, y la cantidad exacta de B que se necesita para obtener esa composición. Depende de lo que el inventor o el solicitante decida o quiera proteger. Luego, lo que yo les dije, traigo acá el concepto de lo que es una reivindicación múltiple dependiente. Esto es muy importante. Pareciera que fuera, claro, está dentro de las dependientes, pero tiene una característica muy singular. Leyendo la reivindicación dice: cuando en una reivindicación se haga referencia a 2 o más reivindicaciones anteriores, esta será catalogada como múltiple dependiente, ¿verdad? Si las incluye, fíjense bien, si las incluye a todas a la vez, o sea, en el conjunto, completamente a todas. Tal es la expresión cuando se usan estos términos: de conformidad con las reivindicaciones 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque entonces aquí estamos diciendo que la reivindicación, esta reivindicación dependiente depende a la vez de la 1, pero también de la 2 y también de la 3. Entonces ahí es un poco complicado de entender o comprender entonces realmente con cuál vamos a empezar o cómo vamos a analizar esta reivindicación. O también cuando se dice de conformidad con las reivindicaciones de la 1 a la 16 o de la 1 a la 6. ¿Por qué? Porque estamos otra vez nombrándolas en su conjunto a todas, y entonces esto no es posible. Por lo menos en Guatemala no se aceptan este tipo de reivindicaciones, y ustedes van a ver por qué. Aquí está el ejemplo. Dice: uso de una combinación a base de los componentes A y B en calidad de agente herbicida para combatir el crecimiento indeseado de plantas, estando definida la combinación de los componentes A y B de acuerdo a las reivindicaciones de la 1 a la 4. O sea, volvemos otra vez con que son todas. Ya me marcaron tarjetas, así que voy a hablar un poco más rápido. Esta reivindicación 2 dice, perdón, este caso que vamos a mencionar ahorita no es una reivindicación, es una explicación.
es cuando estas múltiples dependientes se pueden corregir y ya no van a caer en el aspecto, en la categoría de múltiple dependiente. Es cuando la redacción se va a modificar y entonces vamos a decir, por ejemplo, de conformidad con cualquiera de cada una de las reivindicaciones 1 a 3. Si ustedes se dan cuenta, ahí no estamos considerando todas juntas. El examinador puede decir, bueno, primero vamos a ver la dependencia con la número 1, después vamos a ver la dependencia con la número 2 y después con la número 3, no están todas juntas. O también se puede decir de conformidad con las reivindicaciones 1 o 2 o 3, no 1, 2 y 3. O también con la reivindicación, pues es lo mismo, 1, 2 o 3. Bueno, un ejemplo de cuando no hay múltiple dependencia dice: uso de una combinación a base de componentes A y B en calidad de agente herbicida para combatir el crecimiento indeseado de plantas, estando definida la combinación de los componentes A y B de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4. No está diciendo que dependen de las reivindicaciones 1 a 4. Entonces, la importancia de este tema es que este tipo de reivindicaciones múltiples dependientes no tienen claridad, y por no ser claras, entonces son objetables. Esto lo vamos a pasar porque ya no hay tiempo. Yo he puesto acá un ejemplo de un capítulo reivindicatorio completo que ustedes lo pueden verificar porque es una patente española cuyo título es Agentes Herbicidas Sinérgicos, y está el número, o sea que ustedes se meten a la Oficina Española de Patentes y Marcas y la pueden ubicar. Ahí está, bueno, esta descripción, reivindicación y resumen, pero me parece muy interesante el tema porque es corta, tiene solo 6 reivindicaciones, la número 1, que es la principal, y luego las otras que vienen siendo dependientes. Y como ya no me alcanza más el tiempo, lo que sucede aquí con esto es que van a ustedes encontrar reivindicaciones que son múltiple dependientes, reivindicaciones que son de categoría de procedimiento, de categoría de uso, y todo más o menos en resumen lo que hemos hablado. Por eso me permití poner el ejemplo, y ustedes mismos pueden encontrar esto en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así que les agradezco la atención y me quedo a la orden para cualquier comentario o consulta. Muchas gracias. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. Si ustedes querían aprender a redactar reivindicaciones, ya vieron la cantidad de reglas que tenemos, dependientes, caracterizadas, independientes. Hay libros enteros sobre el tema de la redacción de las reivindicaciones. Esto es lo que le pasa a los abogados de patentes cuando viene el inventor y le dice inventé esto, y hay que bajar todo eso a las reglas y llevárselo a las oficinas de patentes. Bueno, a continuación nos va a hablar la bioquímica Mariana Bullrich. Mariana es bioquímica y es agente de la propiedad industrial a cargo del Departamento de Patentes del Estudio Noettinger y Armando desde el año 1998. Desarrolló tareas como investigadora en el sector de inmunología oncológica de la Academia Nacional de Medicina y también como profesional en el área de clínica médica. Actualmente supervisa un equipo que coordina la presentación y trámite de solicitudes en Argentina y en otros países de América Latina y Centroamérica, y brinda asesoramiento técnico aplicado al derecho de patentes en las áreas de química, biotecnología y farmacia para clientes locales extranjeros, miembro de la Asociación Argentina de la Propiedad Intelectual, donde participa activamente en la subvención de patentes, de AIPLA, donde participan los comités de biotecnología y Latin American Practice. Mariana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al comité de ACIPI por invitarme a participar de este panel, gracias a Martín por la presentación. Y bueno, siguiendo un poco con la presentación de Rodolfo, voy a hablar algunos temas generales y particulares que hacen a la práctica de patentes en Argentina. Si tenemos en cuenta el sector agrícola, los dos grandes grupos son los productos químicos, agroquímicos,
y los procesos relacionados, y los productos biotecnológicos y los procesos asociados a ellos. No voy a entrar en demasiado detalle del marco legal, es bastante parecido a lo que mencionó recién Rodolfo, así que no los voy a aburrir con artículos de la ley de patentes, pero básicamente, digamos, las reivindicaciones son las que delimitan el alcance del derecho, como ya todos sabemos. Tienen que ser claras, concisas, estar sustentadas en la memoria descriptiva. Y en el caso de Argentina también tenemos el requisito del formato, con un preámbulo, con una parte característica, y solamente podemos redactar una sola reivindicación independiente, que es la reivindicación principal, y todas las reivindicaciones secundarias tienen que estar subordinadas a esta reivindicación principal, ya sea directa o indirectamente. Con base en estos artículos 22 de la ley y del reglamento, los examinadores nos exigen en general, en todas las áreas técnicas, que los productos estén claramente definidos por sus características estructurales, no por resultados a alcanzar o por la forma de obtenerlos, sino por sus características. Los procesos tienen que estar definidos por una serie de etapas, bien claras también y sustentadas en la memoria. Hay que evitar términos ambiguos como alrededor, aproximadamente, y bueno, son por ahí cuestiones menores, pero que al momento de tener que redactar una solicitud de patente es importante tenerlo en cuenta. Y lo que reivindicamos tiene que estar acotado razonablemente en base a los ejemplos que se presentan en la memoria descriptiva. Este concepto es ambiguo, porque no se aplica, digamos, con la misma rigurosidad en algunas áreas técnicas respecto de otras. Pero bueno, quedémonos con esta generalización razonable de lo ejemplificado. Bueno, en el caso de agroquímicos podemos tener reivindicaciones para los compuestos, para las composiciones, para los procesos de obtención. Si por ejemplo tuviéramos un compuesto Z, que es novedoso, que tiene actividad plaguicida, con una fórmula como la definida en ese dibujo, los sustituyentes A, B y C tienen que estar claramente definidos. Si son cadenas al kilo, tienen que tener los números del átomo de carbono. Si están sustituidos con heteroátomos, los heteroátomos tienen que estar definidos. En fin, todas cuestiones que hacen a la claridad y concisión que nos pide el artículo 22. A partir de este compuesto Z, novedoso e inventivo, podemos tener reivindicaciones secundarias de composición, siempre subordinadas, ¿no?, a la reivindicación principal, de proceso para la obtención, definidas por una serie de etapas que hacen al proceso. Y acá es donde tenemos por ahí una diferencia con lo que mencionaba recién Rodolfo respecto de las reivindicaciones de uso o aplicación. Una reivindicación de este tipo, un método para controlar una plaga de invertebrados que comprende poner la plaga en contacto con una cantidad eficaz de un compuesto Z o de una composición o lo que fuera, no son aceptadas por la Oficina de Patentes, porque no es ni un producto ni un proceso, que es lo que prevé el artículo 4 como objetos de mención patentable, y porque el argumento que utilizan es que es el uso del compuesto Z está caracterizado por la simple aplicación de dichos productos sobre un objeto a ser tratado. Estos son algunos de los argumentos sacados así textuales de las acciones oficiales que nos llegan todos los días. Cuando el compuesto Z es novedoso, que era el caso que estábamos viendo, entonces la alternativa para las reivindicaciones que mencionamos anteriores que no son aceptadas serían estas, ¿no? Producto en este caso sería el compuesto Z, según la reivindicación 1, caracterizado porque se usa en control de plaga, o sea, es cambiar el
la redacción de la reivindicación para que sea aceptada por la Oficina de Patentes. Hasta acá todo más o menos sigue un hilo. El problema es cuando tenemos ya no un compuesto Z novedoso e inventivo, sino un compuesto A que es conocido para una aplicación, pero en el que se encuentra una nueva aplicación, ya sea porque, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero bueno, supongamos que tenía actividad herbicida y ahora se vio que también era plaguicida, o porque tenía un método de aplicación determinado y se encuentra que aplicándolo en otro momento del cultivo o en cualquier, digamos, alternativa, dan mejores resultados. Bueno, acá estamos en un problema porque no vamos a poder obtener protección para esta nueva aplicación. El INPI nos va a decir que esto es un descubrimiento, que es una propiedad inherente al compuesto A conocido y que por lo tanto no hay una invención y no va a ser patentable. Las directrices van en ese mismo sentido. Cuando dicen que si una persona encuentra una nueva propiedad de un artículo o material conocido, esto es simplemente un descubrimiento y por lo tanto no va a ser patentable. Quería aclarar que hasta el año 2013 nosotros teníamos unas directrices para el patentamiento que preveían como categorías de reivindicaciones las reivindicaciones para una entidad física, que eran productos o aparatos, y reivindicaciones para una actividad, procesos o usos. De hecho, muchas patentes fueron concedidas con este tipo de reivindicaciones. Sin embargo, a partir del 2012-2013, en particular 2013, que fue cuando se modificaron las directrices, todas las reivindicaciones que están dirigidas a un método de uso o aplicación están siendo rechazadas. El segundo grupo son los productos biotecnológicos. Acá vale la pena detenernos un poco en las exclusiones de la patentabilidad. De acuerdo al artículo 6, no van a ser consideradas invenciones los descubrimientos, toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. El artículo 6 del reglamento considera que no van a ser patentables las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos. Y el artículo 7 de la ley dice que no van a ser patentables la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica. Sigue, pero bueno, digamos, no quiero hacerlo muy largo. Estos serían un poco los artículos de la ley y del reglamento que aplican. Las directrices van un poco más allá y ya nos dicen que no van a ser patentables las plantas, sus partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo, sean o no modificadas. O sea, ya no importa si son preexistentes o modificadas, no van a ser aceptadas. Bueno, y los procedimientos esencialmente biológicos. La excepción de la patentabilidad vemos que está dada por la ley de patentes, en el artículo 6, cuando dice que no van a ser invenciones la materia viva y las sustancias preexistentes en la naturaleza. Las plantas, vamos a focalizar en las plantas transgénicas, son materia viva pero no son preexistentes, son modificadas por el hombre y por lo tanto no caen dentro de la exclusión del artículo 6 de la ley de patente. Sin embargo, las plantas transgénicas, los animales lo mismo, las células modificadas que puedan generar un organismo completo, o sea una planta o un animal, no son aceptadas por el INPI, son rechazadas independientemente del origen. Con respecto a los procesos esencialmente biológicos, las directrices nos indican que en estos procesos, cuando hay una intervención técnica del hombre que juega un rol importante en la determinación del resultado, si la influencia de la intervención humana es decisiva, entonces el procedimiento no va a ser considerado esencialmente biológico y va a ser patentable. Entonces quedan afuera todos los métodos de cruza y selección, y esto cubre todos los casos. No importa si si en la etapa de selección hay intervención por parte del hombre, si hay una etapa de
o sea, si en la etapa de selección incluye algún ensayo de laboratorio necesario para completarlo, digamos, en cualquiera de todas esas hipótesis, la Oficina de Patentes va a rechazar la reivindicación. Con lo cual quedan únicamente aceptables los métodos que están basados en ingeniería genética. Si nosotros queremos reivindicar un método para obtener una planta transgénica, es indispensable incluir la etapa de la transformación genética, si no, el INPI va a considerar que es un método esencialmente biológico. Resumiendo, no van a ser aceptables las reivindicaciones dirigidas a plantas, semillas o cualquier parte de una planta, incluso plantas transgénicas. Todas aquellas moléculas de ADN, ARN, proteínas que sean preexistentes en la naturaleza o aisladas de algún organismo vivo preexistente, métodos de mejoramiento, cruce y selección, y commodities o productos comerciales obtenidos de derivados de plantas transgénicas. Por otro lado, lo que sí vamos a poder reivindicar en esta área técnica son las células vegetales transformadas que no generen un organismo completo. En este caso, el INPI nos exige que incluir, digamos, esta salvedad, que no genere un organismo completo en el preámbulo de la reivindicación. Microorganismos modificados y métodos, como dije antes, métodos para obtener una planta transgénica siempre que se incluya la etapa de transformación. Métodos de detección de secuencias, proteínas recombinantes, moléculas de ADN recombinantes, que si son recombinantes obviamente no son preexistentes. Y acá podemos englobar una cantidad de situaciones, de moléculas de ADN que pueden entrar dentro de este grupo, como secuencias que caracterizan a un evento, promotores, vectores, construcciones, etcétera. Digamos, englobo todo en ese grupo. Y acá me voy a detener porque por ahí es lo que más frecuentemente vemos en las solicitudes de patente referidas a este tema. Si tenemos cómo se genera un evento transgénico, este es un gráfico muy simple donde vemos que en un microorganismo que está en amarillo o digamos que está en la naturaleza, puede estar en la naturaleza o no, se aíslan genes de interés. Los genes de interés están en celeste y azul, que incorporados al genoma de la planta pueden generar distintos eventos. De todos estos eventos que pueden generar, y esto parece muy sencillo pero lleva un montón de tiempo y esfuerzo, vamos a suponer que uno de ellos es el elegido, es el que nos va a dar el efecto deseado, por ejemplo una resistencia a un herbicida o a una plaga, y entonces nos vamos a focalizar en el lugar donde se insertó ese gen de interés. En la parte de abajo de esta figura tenemos el pedacito en el que nos vamos a focalizar, que está digamos, identificado como la línea verde, que es el genoma de la planta, el extremo 5', el extremo 3', y en el medio el transgen que le insertamos extraño a la planta. Hay una cantidad de definiciones en esta figura, las secuencias 1 y 2, que son las secuencias de unión, es donde se va a unir el transgen con el genoma de la planta, marcan el sitio de inserción. Las secuencias 3 y 4, que están en violeta, que son un poco más largas, que también marcan el sitio de inserción, pero que tienen ya bastantes más pares de bases. La secuencia 5, que es la secuencia del transgen, vamos a suponer que el transgen es preexistente y por lo tanto no podemos tener reivindicaciones para proteger el transgen, y la secuencia 6, que abarca toda la estructura. Volvemos un poquito para atrás en los requerimientos de claridad y soporte que habíamos hablado en forma general para todas las reivindicaciones. Para este tipo de moléculas
El INPI nos requiere que esté definida por su estructura, es decir, por su identificación, su secuencia identificatoria. No puede estar definida por un resultado a alcanzar, ni por la manera de obtenerlo, ni siquiera por similitud o homología con otra secuencia dada. Si se quieren reivindicar fragmentos o variantes de esta molécula, estos fragmentos o variantes tienen que estar identificados con el número de secuencia y ejemplificados. Para el INPI, cualquier variante va a ser considerada especulativa si es que no tiene un ejemplo detrás que sustente, que nos pruebe que va a cumplir con la misma función. La molécula de ADN tiene que estar definida por la secuencia, como dije anteriormente, pero debe incluir al menos 100 pares de bases de las secuencias flanqueantes. Las secuencias flanqueantes son las secuencias que están alrededor del transgen. No sé por qué 100, pero bueno, es así bien. Y otro requisito es que la molécula de ADN esté caracterizada como aislada. Volviendo a la figura anterior, vemos una posible redacción, una molécula recombinante de ADN caracterizada porque comprende las secuencias 1 y 2, que vimos que eran las secuencias de unión que caracterizan ese evento. Sin embargo, el INPI no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene, en sus secuencias flanqueantes no hay 100 pares de bases, vimos que las secuencias 1 y 2 tenían 20, porque no está definido el transgen y porque no se incluyó el término aislado. Una segunda posible redacción sería una molécula de ADN aislada recombinante, caracterizada porque comprende las secuencias 3 y 4. Estas secuencias ya pusimos el aislado, tienen las 100 pares de bases, pero no está definido el transgen. Entonces el INPI también nos va a objetar. La última opción es definirlo como una molécula de ADN recombinante aislada, caracterizada porque comprende la secuencia 6. La secuencia 6 vimos que incluye todo, entonces esto sí va a ser aceptado, está definido toda la estructura, incluye los 100 pares de base, incluye el término aislado. Esto es un ejemplo de un caso, de una situación, digamos. Esto podría ser un evento, podría ser, no sé. Pero bueno, estos son los requisitos que tenemos en el INPI. Y por último voy a hacer mención a la resolución conjunta. La resolución conjunta se publicó el 8 de mayo del 2012 y aprobó las pautas para el examen de patentabilidad de la solicitud de patente químico-farmacéuticas. No aplica a este seminario porque es para otra área técnica, pero a partir de la publicación de estas pautas, varios objetos de invención que hasta ese momento eran aceptados dejaron de serlo, ya no pueden ser reivindicados, ni patentados, ni protegidos, ni nada. Acá hice una lista sumamente resumida y no voy a entrar en detalles porque de vuelta no hace al tema del seminario, pero sí vemos que polimorfos, pseudopolimorfos y enantiómeros no pueden ser protegidos, fórmulas tipo Marcus, invenciones de selección, sales, ésteres, formulaciones y composiciones, procedimientos análogos. Bueno, todos estos objetos ya no son aceptados por el INPI en solicitudes farmacéuticas. Y lo traigo porque si bien refiere a productos farmacéuticos, afectaron estas pautas el estudio de todas las solicitudes en todas las áreas técnicas, o casi todas. En el caso particular de los agroquímicos, por ejemplo, ya no se aceptan las formas cristalinas de los compuestos que puedan reivindicarse, compuestos conocidos. El INPI hasta ese momento había concedido muchas patentes dirigidas a formas cristalinas de compuestos conocidos, pero a partir de la publicación de estas pautas ya están siendo objetadas, rechazadas por el INPI. Bueno, nada más. Gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta quedo a disposición.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Ahora ya sabemos redactar reivindicaciones biotecnológicas. A mí la reflexión que me genera la presentación de Mariana, estaba pensando recién, es lo que algunos autores llaman como de la pirámide invertida, ¿no? Que supuestamente, creo que en todos los países de la región tenemos una pirámide jurídica, tenemos la Constitución, las leyes y los tratados, los decretos, y abajo de todo la práctica del INPI. Pero vimos que con un cambio de una resolución, que como mostró Mariana, estaba firmada por 2 ministros, ni siquiera era un decreto, o por un cambio de práctica de nuestras oficinas de patentes, ¿eso qué es lo que pasa con el solicitante? Primero sabemos el tema de las demoras que existen, que en muchos casos tardan por lo menos más de 10 años en resolver una solicitud de patente. Después el solicitante tiene que ir a la justicia, llegar primera, segunda instancia, y como son temas de patentabilidad, muchas veces federales, tienen que llegar a la Corte Suprema. Con lo cual, en la práctica, es mucho más importante y más dañina una práctica equivocada del INPI que la Constitución Nacional. Bueno, ya hemos avanzado en nuestro aprendizaje de cómo redactar nuestras reivindicaciones de patentes, y ahora vamos a escuchar a la ingeniera química María Carmen de Sousa Brito. María Carmen es ingeniera química, graduada en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, es agente de la propiedad industrial y socia del estudio Daneman Simpson. Es especialista en patentes en el área de química, patentes farmacéuticas y biotecnológicas. Es segunda vicepresidente de la Asociación Brasilera de la Propiedad Industrial, ABPI, miembro de la Asociación Brasilera de Agentes de la Propiedad Industrial, ABAPI, de AIPPI y de ACIPI. María Carmen. Obrigada, Martin. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença aos senhores, vou fazer minha apresentação em português, mas preparei os slides em espanhol, espero que estejam a contento, né, que estejam todas corretas. E antes de começar a apresentação, queria também agradecer à CIP, ao comitê organizador, pelo convite para participar desse painel, e também aos amigos paraguaios, da mesma forma que meus colegas já falaram, nos recebem com tanto carinho e de forma tão simpática. Dando prosseguimento às apresentações que os panelistas que me antecederam já fizeram, a mim me tocou falar um pouco sobre esse tema com o foco na situação atual no Brasil. Então, que em muitos aspectos é muito similar, é uma situação muito parecida, muito análoga ao que acontece na Guatemala e também na Argentina. Então, algumas coisas aqui são mais ou menos, os senhores vão ver que é mais ou menos a mesma coisa que já acontece também neles, naqueles países. Então, praticamente, o que eu vou abordar são, primeiro eu vou falar um pouco das reivindicações habituais nessa área que temos e que são aceitas, tanto na área de química em si, como na área de biotecnologia, né, as invenções biotecnológicas. Falar um pouco das reivindicações patenteáveis, e quando falo em patenteáveis, na verdade, vou falar um pouco das exclusões de patenteabilidade. E, por fim, a redação das reivindicações que é a mais aceita na prática do nosso INPI, da nossa oficina de patentes. No Brasil, as reivindicações habituais que nós temos nessa área, pensando na área agrícola, na área de agroquímica, nós temos as reivindicações de produto, que são as mesmas como já foi falado antes, que são as reivindicações relacionadas com os compostos químicos, na área de química, os ingredientes ativos, as composições químicas, quando eu chamei ali de agroquímicos, me refiro às composições químicas, e assim como também hoje, né, as invenções importantíssimas na área
agrícola que são relacionados à biotecnologia. Então falamos também dos materiais, podemos falar materiais biológicos e materiais genéticos. Os processos associados, tanto processos de produção dos compostos químicos, como os processos de obtenção das composições, e também os usos. O uso no Brasil, as reivindicações de uso, elas são aceitas no Brasil, tanto como reivindicações de uso, propriamente dito, como reivindicações de método de aplicação de determinado composto, que também são reivindicações de uso. E no Brasil são aceitas reivindicações tanto para o primeiro uso, para o uso de compostos ou de materiais que não são conhecidos, como também as reivindicações de segundo uso. São plenamente patenteáveis no Brasil e aceitas não só na área agroquímica, mas em todas as áreas. A legislação aplicada, também não vou, como a Mariana, não vou entrar em cada legislação especificamente, mas só para contextualizar que os aspectos que eu vou falar têm por base a Lei de Propriedade Industrial, que é o que nós chamamos de LPI, a Lei 9272, que é uma lei de 1996. Nas duas resoluções do INPI, uma que é a resolução número 30 e também a 124, que dizem respeito à aplicação, são os atos normativos que dizem respeito à regulamentação dos dispositivos que constam da lei, da LPI, e por último, das diretrizes de exame de exame de patentes relacionados com as áreas de química e de biotecnologia, que quando eu preparei a palestra, essa apresentação, a que estava em vigor eram as diretrizes de exame de 2002. Ocorre que hoje, né, a Oficina de Patentes no Brasil publicou novas diretrizes de exame. E eu tomei ciência disso por la manhã, e tive que correr para ver se havia algo que havia mudado com relação ao que eu tinha na apresentação. Mas verifiquei, embora tenhamos que estudar com mais detalhes, são mais de 60 páginas, mas pelo que vi numa primeira análise, não há, do ponto de vista mais substantivo, não há muita diferença. O que não é de todo mal, porque significa que não houve nenhuma mudança ou nenhum novo tratamento mais restritivo do que aqueles que nós já temos hoje em dia, e que mais adiante eu vou falar sobre eles. Bem, as reivindicações para serem patenteáveis, isso já foi falado, é claro que tem que cumprir com os requisitos básicos de patenteabilidade, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, devem estar plenamente baseadas e fundamentadas no relatório descritivo, e isso na nossa lei. Eu só reproduzi o artigo 25 porque é o que determina isso, e essa questão da fundamentação das reivindicações, como tema hoje aqui é a redação das reivindicações, esse é um tema fundamental para toda a nossa avaliação e toda a nossa reflexão aqui nesse momento. O propósito dessa apresentação não é discutir patenteabilidade no mérito do que está reivindicado, e sim mais com a linguagem, pelo menos foi isso que eu pretendi ao preparar essa apresentação, mas a linguagem a ser usada nas reivindicações, considerando o seu conteúdo, sim, mas não o conteúdo novo e inventivo, uma análise mais profunda a respeito disso. Então, naturalmente, o que eu trouxe como exemplos de redação de reivindicações, claro que para casos diferentes, uma mesma redação, em determinado caso, pode ser que seja aceita, em outro não, por questões de fundo, de exame de mérito de fundo. Mas esse não é o objetivo da apresentação. Essa questão da fundamentação do relatório, ela é crucial na hora que se pensa em redigir as reivindicações.
Agora, as exclusões de patenteabilidade, elas são importantes, claro, né? São fundamentais para saber o que se pode e o que não se pode proteger. Na legislação brasileira, na Lei Brasileira de Propriedade Industrial, as exclusões de patenteabilidade, elas estão basicamente definidas em 2 artigos diferentes, o artigo 10 e o artigo 18, que esses eu achei que valeria a pena, seria interessante trazer. No artigo 10, a lei define aquilo que não é patenteável porque nem é considerado como invenção, que seriam as descobertas, os métodos ou procedimentos totalmente teóricos. Então, nesse artigo, estão incluídas as proibições. No nosso caso, aqui, o que é interessante para o nosso painel é o item 9, que exclui, então, de patenteabilidade aquilo, como acontece em outros países, o que é encontrado na natureza, o que é considerado uma mera descoberta. E para a nossa lei, no Brasil, é considerado como sendo descoberto e não sendo patenteável o todo, todos os seres vivos, animais e plantas e suas partes, né? E eu vou falar daqui a pouco, aquilo que é encontrado, e não só eles, mas também o material que for deles isolados. Então, o que é isolado da natureza também é considerado como não patenteado, como descoberta. Já no artigo 18 da lei, estão definidas aquelas matérias que são consideradas invenções, porém o legislador e o Brasil decidiu que não seria patenteado. Então, nesse artigo, inclui-se os seres vivos, novamente, no todo ou as suas partes, mesmo que sejam modificados. Claro que uma planta transgênica ela tem um grau de inventividade e seria intrinsecamente patenteável, mas pelo artigo 18 elas estão excluídas de patenteabilidade. Lembrando que no Brasil as variedades vegetais são protegidas por uma lei sui generis específica, que é a Lei de Registro de Cultivares. Então, em resumo, para o Brasil, não são patenteados os seres vivos, seja no seu todo, animais e plantas, como as suas partes. E as partes dos seres vivos consideradas não patenteáveis são aquelas que, falando genericamente, podem regenerar o ser vivo como um todo. Então, aí se inclui as células, os órgãos e as sementes, no caso das invenções na área agrícola. Com exceção dos micro-organismos. Os micro-organismos transgênicos, não aqueles naturais, mas os transgênicos, eles são aceitos e são patenteáveis. Material biológico, moléculas de origem natural ou mesmo isoladas da natureza não são patenteáveis. E os processos biológicos naturais. Com relação a esses 2 itens, é bom ter em mente sempre quando também é o caso de se pensar em proteger uma tecnologia dessa por patente, é que no caso dos materiais naturais ou isolados da natureza, mesmo que haja uma situação em que eles sejam produzidos sinteticamente, né, e a gente algumas vezes vê algumas reivindicações que tratam disso, de compostos ou de materiais produzidos sinteticamente, mas se eles tiverem correspondentes naturais e que não se possa demonstrar na reivindicação e no relatório descritivo diferenças estruturais significativas, eles, embora sinteticamente produzidos, eles não são patenteáveis. E no caso dos processos biológicos, também já foi comentado isso nas apresentações anteriores, mas quando se tem um processo e que haja intervenção humana, quer dizer, é preciso que haja intervenção humana para não ser considerado um processo meramente biológico. E essa intervenção humana tem que ficar bastante bem definida nas reivindicações, caso contrário, será avaliado como um processo meramente biológico. Então, nós temos aqui são o tipo de reivindicação que não seria patenteável. Então, nós temos o que é patenteável. Os genes, as sequências de ADN ou de ARN, desde que modificados, eles não, para efeitos da lei, não são considerados como parte de ser vivos. As reivindicações também de que são compostos químicos, como as proteínas, enzimas, os vetores, os plasmídios.
Processos de obtenção, os processos de isolamento de determinado material, esses se têm um caráter novo e inventivo, os processos em si são patenteáveis, os produtos resultantes não. Os processos de modificação e a produção e o uso, novamente o uso no Brasil é patenteável, não há nada na lei que proíba a reivindicação de uso. E também são patenteáveis os micro-organismos geneticamente modificados, né? E aí os micro-organismos sendo bactérias, leveduras, algas e que tal. Muitas vezes, isso é uma pergunta que surge, que células podem ser consideradas como micro-organismos, mas não para efeito de lei e de patenteamento, né? Células são consideradas parte de ser vivo. Muito rapidamente, até aqui, o que eu mencionei é o que está, de forma muito resumida, mas é o que está previsto na lei, né? Que é patenteável, que não é patenteável, de acordo com a lei. A partir de agora, eu vou começar a exemplificar algumas informações sobre aquilo que é aceito pelo INPI. Então, o que já tem base na resolução 124 do INPI, que, como eu falei, é um ato normativo, ele normaliza os dispositivos da lei. Então, daqui para frente, eu entro já na interpretação da Oficina de Patentes Brasileira. E falando muito rapidamente, também como acontece na Argentina e na Guatemala, as reivindicações no Brasil é um item puramente formal, mas se não houver, isso gera toda uma exigência para que seja introduzida uma expressão caracterizante nas reivindicações. É preciso que as reivindicações tenham um preâmbulo, ou seja, uma divisão entre o título ou o preâmbulo e a parte característica. E uma coisa que é importante é que isso deve acontecer para todas as reivindicações. Em outras jurisdições a gente vê, às vezes, isso acontecendo, mas para determinadas reivindicações, como reivindicações de uso, por exemplo, a expressão caracterizante, às vezes, é facultativa. No Brasil, não. Toda e qualquer reivindicação precisa ter essa divisão como uma expressão caracterizante. Da mesma forma que nos outros países, isso parece um pouco óbvio, mas quando se fala na questão da fundamentação é que começam a vir as nuances e as sutilezas. Então, os produtos químicos devem ser definidos sempre por suas características estruturais, sejam elas físicas, químicas ou biológicas. Portanto, reivindicações de produtos que são caracterizados pelo uso, pela finalidade, como nós vamos ver um pouco mais adiante, elas não são aceitas, o tipo de redação que não é aceito. As composições, por sua vez, devem estar definidas por seus componentes específicos. Novamente, linguagem funcional, atividade, não caracteriza uma reivindicação de composição de acordo com o entendimento do INPI. E os processos devem ter as suas etapas definidas. Processos com definições muito genéricas não são aceitos. E os produtos, reivindicações de produto caracterizado pelo seu processo de produção podem ser aceitos, mas em casos muito especiais, quando não há outra maneira de se determinar as suas características físicas ou químicas. Isso acontece, não é com muita frequência, então não é que haja uma proibição do INPI em aceitar reivindicações de produtos definidos por seu processo, mas somente em casos muito, muito especiais. Bom, com relação aos compostos químicos, não há nenhuma proibição ou nenhuma exclusão de patenteabilidade. De uma forma geral, eles são, desde que atendam, claro, aos requisitos de patenteabilidade, desde que estejam bem definidos. Um ponto importante, que é bastante relevante e que é motivo e objeto de muitas vezes de mais de um parecer técnico do INPI, da Oficina de Patente, diz relação a... Está mais rápido do que a gente pensa.
Então eu vou falar rápido. Eu vou já falar de alguns exemplos e partindo para os exemplos mais específicos, então. Eu já pulei vários slides. Então, esse tipo de redação, aqui ainda falando mais da parte química mesmo. Um composto herbicida caracterizado por ter a fórmula X. E aí a fórmula definida. Esse tipo de reivindicação ela é aceita pelo INPI desde que essa fórmula X esteja bem definida, se for uma forma química mais completa por todos os seus substituintes, isso é fundamental. Já uma reivindicação do tipo um composto de fórmula Y, que seja uma fórmula genérica, que não esteja bem definida, caracterizada pelo seu uso como herbicida. Esse tipo de reivindicação não é aceita porque é alegado que ela não tem, por princípio, ela não tem clareza, porque o composto não estava bem definido. Sim, e se nós tivermos uma reivindicação de composto que tem a fórmula X, aí sim, ela bem definida, mas caracterizada pelo seu uso. Da mesma forma, o INPI normalmente não aceita a reivindicação, mas nesse caso alega uma ambiguidade, porque não se sabe se está tratando do composto ou do seu uso, né? Porque a reivindicação de composto ela é sempre avaliada como sendo um composto em si. Então, em resumo, reivindicação de composto, que sua característica seja o uso, normalmente não é aceita pelo INPI. Outra questão também importante para... as reivindicações não devem ter expressões que causem imprecisão, né, falta de claridade. Então, expressões como cerca de em português, alrededor em espanhol, aproximadamente, ou essa maneira de definir quantitativamente uma quantidade eficaz ou efetiva para fazer determinada coisa, isso normalmente não é aceito em reivindicações de composição. Novamente, deve estar sempre bem baseada no relatório descritivo. E aqui eu queria chamar a atenção para a questão dos exemplos, né? Embora o tema do painel seja a redação de reivindicações, é imprescindível que se tenha, aliás, o Rodolfo já mencionou isso muito bem, que se tenha uma redação muito boa e precisa também do relatório. Então, hoje em dia, não só no Brasil isso tem sido muito crítico, mas não só no Brasil, em outros países, nós também estamos vendo isso cada vez mais, a avaliação dos exemplos, não só da quantidade de exemplos, mas da amplitude dos exemplos que são apresentados no relatório. Isso é muito importante na hora da avaliação das reivindicações, porque elas são avaliadas com base no relatório, sim, mas muito com base nos exemplos que são apresentados. O nosso INPI, normalmente, via de regra, tem exigido limitação das reivindicações com base nas concretizações que são ilustradas nos exemplos apresentados no relatório. Marcos, eu vou pular um pouco isso aqui. As reivindicações de uso, uma coisa importante que eu já falei, mas volto a repetir, que elas são aceitas tanto na sua forma de uso propriamente dito, como de processo ou método de aplicação. Também já falei disso, vou pular. Aqui sim. Vou voltar aqui. Não, isso eu já falei. Eu tenho esse tipo de reivindicação, por exemplo, onde a gente tem o composto definido pelo seu processo de produção. É o tipo da redação de reivindicação que, como eu disse antes, só é aceita em casos muito específicos, a não ser que realmente não seja possível definir o composto de outra maneira. Reivindicações relacionadas com material biológico. Uma reivindicação que se refira a uma sequência de DNA ou uma molécula de DNA
caracterizada por compreender determinada sequência. Ela é aceitável desde que esteja definida essa sequência. Em algumas situações, e aí claro, a gente não vai entrar no caso a caso, algumas situações essa redação é considerada ampla, dependendo do caso, dependendo do que se tenha de técnica anterior, dependendo do que esteja descrito na memória descritiva. Muitas vezes essa apresentar ou esse compreender é preciso que seja restrito a consistir, por exemplo, que é uma maneira mais limitada de se redigir. Já um tipo de redação como essa, em que se define uma sequência de DNA, se caracteriza pelo fato de que ela codifica, ela é responsável por codificar uma determinada proteína. Esse tipo de redação não é normalmente aceita porque se considera que não tem clareza e que é uma linguagem funcional. Mesmo que nós tivéssemos uma sequência de ADN caracterizada por codificar a proteína Z, que compreende a sequência X. Se a sequência é da proteína e não da molécula de ADN, ela normalmente essa indicação é rechaçada da mesma forma. Continuando os exemplos, uma composição, reivindicação de composição descrita de maneira mais ampla, né, que é a composição, dizendo para que ela serve, uma composição pesticida ou praguicida, deveria ser caracterizada por compreender um composto e um veículo. Esse tipo de reivindicação normalmente é aceita se o composto for novo, né, porque ainda se pensa que ainda não existiria composições desse tipo, e se ele está bem definido qualitativamente. Uma composição, por exemplo, que é caracterizada por conter uma combinação de dois ingredientes em um veículo. Esse tipo de redação é aceito se tiver bem claro na memória descritiva de que a invenção em si está exatamente na combinação e que essa combinação em si era inédita para a finalidade. Aí se aceita. Se não for o caso, provavelmente para que essa reivindicação seja aceita, é preciso que haja uma definição quantitativa, pelo menos da proporção entre os componentes. Uma composição, de novo, a quantidade eficaz, estou terminando. Aqui, novamente, não é aceito, normalmente, por causa da indefinição da expressão quantidade eficaz. Uma composição contendo um material que não seja patenteável, ou seja, uma composição compreendendo algo que não é patenteável, por exemplo, alguma molécula isolada da natureza. Se essa composição só definir essa molécula e um veículo que possa representar apenas uma diluição da molécula, ela não é aceita porque estaria se protegendo o próprio produto. Aqui, acho que posso passar. O uso, né, já falei. O método de aplicação são aceitas, né? Pode ser que às vezes se exija num método de aplicação de uma composição agroquímica a determinada cultura, pode ser que se exija uma quantificação, por exemplo, da taxa de aplicação, mas no total elas são aceitas. Basicamente era isso que eu queria, pulei um pouquinho, desculpa, passei um pouquinho do tempo. Eu quis trazer apenas mais uns exemplos, como eu disse, focando mais na realidade do Brasil. Eu só queria finalizar, se você me permite, Martin, pegando um pouco o gancho que você mesmo falou no início. Eu comentei aqui, assim como meus colegas que me antecederam também falaram, sobre o que é aceito e não é aceito nos nossos INPIs, nas nossas oficinas, mas a gente precisamos ter em mente sempre que a recomendação como o Martin falou no início, redigir a reivindicação pensando em proteger aquilo que realmente é a invenção. Nem mais do que, não creio que é correto querer se
abraçar o mundo, mas tem que ser aquilo que é invenção. Nós sempre recomendamos a todos que nos procuram não começar a pensar de início que isso não vai ser aceito, vou ter que restringir isso, não. De início temos que proteger aquilo que é de fato a invenção e torcer para que no exame isso seja considerado e que aquilo que de fato é novo e inventivo seja premiado com a patente que merece. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias María Carmen, muy buena conclusión. Razones para rechazar, como veremos, son infinitas, pero la verdad que idealmente habría que tratar de proteger las invenciones. Gracias por las noticias frescas sobre las directrices biotecnológicas del día de hoy y especialmente por hacer el PowerPoint en castellano, que nos ayuda mucho. Bueno, ¿alguna pregunta del auditorio? Buenas tardes. Primero que todo, gracias a los conferenciantes, estuvo muy interesante. Mi nombre es Roberto Ríos. Yo presento patentes en Estados Unidos de ordinario y me resulta entonces bastante interesante ver la normativa, porque lo he visto en nuestros clientes también cuando nos utilizan para entrar en Estados Unidos, sobre todo en el formato del lenguaje específico que utilizan en las reivindicaciones. Entonces, yo quisiera hacer más como una especie de pregunta, comentario a la vez, informándonos de lado a lado, porque de ordinario nosotros, y voy a limitarme solamente al lenguaje de la redacción de reivindicaciones. En Estados Unidos, bueno, déjame empezar. Recibimos prácticamente de nuestros clientes muchas reivindicaciones en formato múltiple. Y eso pues presumo que tiene unas ventajas, y Estados Unidos permite inclusive formato de reivindicaciones múltiples, pero nos presenta un problema mayormente al cliente. Y yo les puedo prácticamente asegurar, porque tuve la experiencia de trabajar como examinador en la oficina de patentes, que a los examinadores no les gustan las reivindicaciones múltiples, las detestan. ¿Por qué? Pues porque pasan más trabajo. Entonces, siempre van a plantear un argumento al respecto con las múltiples. Entonces, nosotros lo que hacemos es que le recomendamos al cliente, pues vamos a romperla en simplemente las reivindicaciones dependientes, ¿no? Entonces, a nosotros nos hace sentido desde esa perspectiva, porque en términos generales es una equivalencia. Además que la oficina de patentes impone unas tarifas adicionales por la presencia de reivindicaciones múltiples dependientes. Entonces, ¿verdad? Esa es desde nuestra perspectiva. Entonces yo quisiera plantear el hecho, si es que es meramente por una conveniencia del alcance que yo quiero obtener por reivindicación, o es meramente por una normativa de alguno de los países, ¿verdad? O algún organismo en particular. Sí, muy interesante tu pregunta. Ahora quiero aclarar una cosa, ¿verdad? No es tanto por el alcance de la invención. En parte puede ser porque en ciertos países hay tarifas. Después de cierto número de reivindicaciones ya se cobra una tasa adicional. Me parece que eso es en Estados Unidos y en Europa también. Ahora, a lo que tú te refieres, no es tanto que en nuestros países no les guste las múltiples dependientes, es que sencillamente no se entienden, no son claras, entonces son objetadas por falta de claridad. Y como yo bien expliqué, hay una forma de poderlas redactar nuevamente para que sí puedan ser aceptadas y no caigan en la múltiple dependencia. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, bueno, sí, por supuesto, gracias. Lo digo desde la perspectiva de que y probablemente a otros colegas les sucede lo mismo, ¿no? Porque al final del día se traducen costos al cliente. Entonces, si ya, pues, por ejemplo, ya nosotros recibimos, ¿verdad?, de esa manera dividida, pues es menos costo para el cliente. Entonces lo digo desde esa perspectiva. Otro punto rapidito que quería tocar, si me lo permiten, es la frase
caracterizado. Y a nosotros yo en lo personal no tengo problema, y cuando fui examinador tampoco tuve problema. Pero, ¿verdad? Ahora que estoy del lado de acá, pues parece que la de examinadores sí tiene problemas con la palabra, ¿verdad? Caracterizado. Entonces, ¿verdad? Porque lo que se sugiere es que utilice frases abiertas o frases cerradas, contiene, consiste, incluye, consiste esencialmente de. Entonces, pregunto yo, desde la perspectiva de la normativa de otros países, la utilización de este tipo de frases como las que sugiere el USPTO, que son abiertas o cerradas según el cliente desee la protección, ¿es algo que está terminantemente prohibido? ¿Se sugiere? ¿No se sugiere? ¿O eso es una curiosidad que tengo? Estábamos justo acá en el panel discutiendo. A mí me hace gracia, a mí el caracterizado por siempre me parece una cosa un poco absurda. No sé por qué en Argentina utilizamos esa manera de redacción. Y enterarme que yo también en Guatemala, que lo usamos en América Latina, yo la verdad no sé por qué usamos este tipo de frases, cuando desde el punto de vista de la lógica podés hacerlo de una manera mejor. No sé si alguien tiene. Só para comentar que em Brasil se faz uma diferença entre a linguagem aberta e fechada para avaliação da reivindicação, mas após a expressão caracterizante. Essa é mandatória por resolução do INPI. Para nós também, na hora de se redigir, não faz qualquer diferença. E é importante que se diga também que ela não tem, e a jurisprudência já mostra isso, que ela não tem qualquer impacto na avaliação de uma infração, ou nada disso. É apenas por uma questão do INPI, né, da Oficina de Patentes, ter uma separação já indicando o que seria conhecido do estado da técnica e o que seria novo, mas a reivindicação é sempre interpretada no seu todo. Agora, pode haver, por exemplo, uma exigência para se mudar o termo compreende para o termo consistir, mas ele vai vir após a expressão caracterizado. Caracterizado pelo fato de consistir, ou por consistir. Gracias. Sí, primero felicitarlos por la presentación, excelente y muy aclaratoria. Yo les tengo una pregunta a Mariana o a Martín. Esa resolución que tienen ustedes que impide, o sea, la patentabilidad, polimorfo, forma cristalina, etcétera, que tú mencionaste, o sea, me lleva a la cuestión de si por lo menos se entiende que las exclusiones en materia de patentes son de una forma restrictiva y que todos hemos suscrito el acuerdo sobre los ARPI. Entonces, ¿no serían esas restricciones una violación al acuerdo sobre los ARPI? ¿Qué posición? No sé, porque es algo de la misma oficina, o sea, ¿qué acciones tomar con relación a esto? Definitivamente es una violación a los ARPI. Vos tenés una lista, te dice que tenés que dar invenciones en todas las áreas de la tecnología para todos los inventos que sean nuevas, tengan esa actividad inventiva de aplicación industrial. Y después el ARPI tiene una serie de exclusiones. Estos no solamente son nuevas exclusiones que no están contenidas en el tratado, sino que lo insólito es que es una instrucción interna a los examinadores firmada por dos ministros del presidente del INPI. No es un decreto del presidente, no es una ley, pero lo que pasa es que hace el efecto de pirámide invertida que te decía. Vos presentás una solicitud de patente en la Argentina y te la van a denegar y te pasás 20 años litigando. Pero es una cosa absurda desde el punto de vista legal. Las acciones que se tomaron, la verdad los tribunales evalúan o iban a aceptar una medida cautelar para dejar sin efecto de inmediato esta disposición, y hay acciones contra la disposición en general presentadas por la Asociación de Agentes y por KM, que es la Farma Argentina, y después en cada uno de los casos se cuestiona esto, porque el INPI desde la PIC en adelante había otorgado inventos para todo esto. Había una práctica consistente, de acuerdo con la ley del tratado, de qué significaban los términos del tratado. Aparecieron dos ministros, se juntaron
y la ley pasó a decir otra cosa, ¿no? Y los inventos, que son inventos en todas partes del mundo, nosotros argentinos decimos no, acá no. Creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hasta el final de las sesiones de este seminario de ACIPI de la propiedad intelectual en la agricultura. Con esto damos por cerradas las sesiones académicas y los invitamos a la cena de clausura, que será a las 8 horas, pero los buses estarán partiendo a las 7:30. Muchas gracias.